Hoy tú y yo vamos a hablar de cómo sanar el trauma rápidamente. Vamos a hablar de que por mal que lo estés pasando, puedes solucionarlo con la ayuda adecuada. Vamos a ver qué es el trauma, cómo se forma y lo que es más importante, cómo se sana. Así que no se te ocurra irte. Hola, soy tu amigo Alberto Cartier y hoy tenemos la suerte de que nos acompañe Marucha Hernando Martínez, que nos ha hecho un hueco en su apretadísima agenda y se conecta con nosotros desde Barcelona. Marucha es psicóloga con más de 40 años de experiencia en el ámbito de la psicología, especializada en trauma y en la conexión entre la mente y el cuerpo. Marucha es experta en neurociencias aplicadas a la psicoterapia y una de las pocas psicólogas que domina herramientas avanzadas como el EMDR y el método SEC que ella misma desarrolló para procesar traumas de manera rápida y eficaz. Se ha formado con los mejores referentes internacionales en trauma como Bessem van der Kolk y su formación incluye estudios en psicología junguiana, medicina bioenergética y coaching. Marucha es también una experta en integración de enfoques innovadores como la bioenergética cuántica para el tratamiento de bloqueos emocionales. Además, es una profesional apasionada por enseñar a otros, con una larga trayectoria en la formación de psicoterapeutas, combinando su experiencia práctica con conocimientos de vanguardia. Hoy nos contará cómo ayuda a las personas a transformar su vida procesando traumas y gestionando emociones desde la raíz. Muchísimas gracias por estar aquí. Como te decía, me hace muchísima ilusión empezar toda esta serie de entrevistas contigo, porque yo además me he formado contigo en temas de trauma y me parece un tema apasionante. Y me gustaría que empezaras contando a la persona que nos está escuchando qué es el trauma. Mira, el trauma viene de una palabra médica, es una palabra médica que ya Freud la utilizaba porque era médico y significa una herida que produce un dolor y este dolor una sintomatología. Y se puede curar o no curar. Lo mismo en psicología. Un trauma es un impacto que yo he recibido de una situación más impactante o menos. Es más que nada es como yo vivo esta situación, cómo me impacta, porque igual no tengo recursos, igual no sé cómo enfrentarme a ella. Por lo tanto, me está produciendo una inestabilidad, un dolor. Y un dolor y una sintomatología, ¿no? Normalmente cuando sucede una situación impactante, nuestro cerebro ya la suele de alguna manera procesar, que podemos decir, entre comillas, curar, ¿no? Pero hay algunas situaciones que no son procesadas y continúan produciéndonos dolor a nivel físico, a nivel emocional y a nivel mental. Esto sería un trauma. ¿Puedes explicarnos un poco más qué componentes tiene que tener una situación para que consideremos que es un trauma? Mira, vamos a explicar un poquito cómo funciona el cerebro. Yo creo que es la mejor manera de poder entender el trauma, ¿vale? Entonces, y a mí me gusta mucho compararlo con la mano. Si yo cojo esta mano, vamos a imaginar que esta es nuestra cabeza, ¿vale? Entonces, MacLean nos decía que en realidad no tenemos tres cerebros, o sí tenemos un cerebro, pero formado en tres capas, como si fuesen tres cerebros. Y le llama el triuno, o sea, tres cerebros en uno. ¿Qué quiere decir? Que nuestro cerebro se ha formado en tres fases, tanto a lo largo del desarrollo evolutivo como el desarrollo dentro de la madre, cuando nos estamos formando dentro de la mamá. El primer cerebro sería esta parte de aquí, que tiene que ver con ganglios basales, esa parte más primitiva, tiene más de 500 millones de años y es la parte, que eso es muy importante, que es totalmente inconsciente y tiene que ver con nuestra es como la alerta, es la parte de nuestro sistema que nos va a cuidar, que nos va, es como si fuese una alarma que constantemente está presente para detectar cualquier peligro y inconscientemente y rápidamente se va a poner en marcha para podernos defender ante este peligro. Y lo que es muy importante, lo vuelvo a repetir, es totalmente inconsciente. Nosotros no vamos a decir a nuestro cuerpo poner en marcha, se va a poner de una manera automática. Esto es muy, muy importante. ¿Vale? Después de un montón de millones de años, se forma el segundo cerebro, que sería, aquí podemos ver esta parte, que está aquí más o menos en medio, y hay una serie de partes, que sería, por ejemplo, una que es muy importante, es el hipocampo, que tiene que ver con la memoria, y esta sería, por ejemplo, la amígdala. Y la amígdala es una parte que hace como una sirena. Es como que cuando la amígdala se dispara, por ejemplo, con el miedo, automáticamente se pone en marcha otra vez todo el sistema. Y está muy relacionada con este cerebro, primero, que se llama reptiliano, este sería el límbico. Aquí ya hay memoria, y esta ya la compartimos con los animales. ¿Qué sucede? Que si, por ejemplo, a un animal, a un perro mamífero, no, es con los mamíferos con la que la compartimos. Entonces, si tú a un perro, por ejemplo, le haces daño, la próxima vez que este perro te vea, o no va a ir contigo, se va a marchar o te va a marcar.
¿no? Es decir, te recuerda, ¿eh? Pues aquí no había memoria, aquí ya tenemos memoria, ¿eh? Y estas dos partes están muy en conexión. Hay muchos autores que esta parte le llaman el cerebro primitivo, ¿vale? Y después nosotros ya formamos el tercer cerebro, que es el cortical, que es el humano, y es un cerebro que va madurando a lo largo de nuestra vida, los primeros años de vida, va madurando. Este cerebro es el que nos ayuda a ser empáticos, el que nos ayuda a entender, a comprender, a razonar, a profundizar, es el muy humano. Bien, este cerebro está dividido en dos hemisferios cerebrales, esta parte de aquí, el derecho y el izquierdo. Creo que todos hemos oído hablar de que tenemos un cerebro emocional y un cerebro mucho más racional. Entonces, el cerebro emocional sería el derecho y está bastante en contacto con este cerebro primitivo. De hecho, muchos autores, toda esta parte derecha cortical, el límbico o mamífero y el reptiliano le llaman cerebro primitivo, ¿vale? Es el más emocional y este es un cerebro que se va rellenando a lo largo de la vida, pues por ejemplo con la educación, con los aprendizajes, con la sociedad, ¿no? Entonces es donde están todos los aprendizajes, es donde están los recursos, las habilidades, todo lo que vamos aprendiendo, está aquí, ¿vale? ¿Qué sucede? Que esta parte de nuestro cerebro y esta siempre están en constante contacto, ¿vale? Por ejemplo, una parte, yo voy a ver un tenedor y hay una parte de mi cerebro que me va a decir, esto es un tenedor, y el otro me va a decir, sirve para comer. O yo huelo algo y me dice, es humo. Pero el otro lado me dice, tranquila, están haciendo aquí una hoguera porque están haciendo barbacoa, por ejemplo, ¿no? Es decir, siempre están en sincronía. El derecho me dice que es humo y el izquierdo, ¿qué es lo que está pasando? Exactamente, exactamente. O sea, el derecho vive todo a través de los sentidos. O sea, lo percibe. Y el izquierdo me va a dar el significado de lo que yo estoy viendo, ¿vale? Es decir, ese humo podría ser fuego, o podría ser la barbacoa, o puede ser otro tipo de humo, ¿no? Entonces, qué importante es que estén los dos en comunicación siempre para que, a ver, si yo huelo humo me voy a dar un susto. Pero la otra parte me dice, es una barbacoa, pues ya está, solucionado, ¿no? Entonces, es decir, este diálogo entre ellos me va a ayudar muchísimo a aprender y a defenderme ante mi vida y a vivir la vida. Y así con todos los sentidos. O sea, si escucho un ruido, ¿Y el trauma sería solo entonces en el cerebro este cortical o sería también en los otros? ¿Dónde se instaura? para que nosotros tengamos un buen equilibrio, esto que hemos dicho, o sea, esta sincronía entre la parte derecha e izquierda, que le llamamos sincronía horizontal, debería estar ok. Y también lo que llamamos una sincronía vertical. ¿Por qué? Porque esta parte de aquí, que es el prefrontal, esa parte, dijéramos, muy evolucionada, es la que calma a la amígdala. Es decir, puede ser que haya una persona que me grite y se ponga muy histérico, pero esa parte me dice, calma, esa persona no está bien o ha tenido un mal día, o no le hagas caso, esto no va contigo, él está mal. Es decir, esta parte nos va a ayudar a calmar. Cuando falla una de las dos sincronías, aquí ya empieza a haber algún problema. Por ejemplo, ¿qué sería en este caso un trauma? Vamos a imaginar que yo voy por la selva y aparece un león. Y cuando aparece un león, ¿qué ha pasado? ¿Qué he percibido? O lo he visto, o lo he oído, o lo he olido quizás, ¿no? Es decir, a través de los sentidos voy a percibir lo que sucede. Si se me echa un coche encima, veré ese coche. Es decir, que si alguien me atraca, también voy a través de los sentidos, voy a percibir, ¿no? Bien, entonces, automáticamente hay una parte que se llama tálamo que va a percibir si hay una connotación de peligro. Vamos a imaginar que hay una connotación de peligro y le dice a la amígdala peligro. La amígdala, ¿qué va a hacer? Se va a disparar, por ejemplo, miedo. Y automáticamente nuestro sistema va a enviar un mensaje a las suprarrenales y se va a empezar a segregar una serie de sustancias. ¿Para qué? Para que el león no me ataque. Es decir, lo que va a suceder es que esta parte más primitiva va a poner en rápida, sin que tú pienses lo que tengo que hacer, va a acelerar rápidamente el corazón, va a hacer que estas sustancias harán que vaya todo el oxígeno a las piernas para que yo me ponga a correr o me defienda o me paralice, ¿no? Eso es totalmente inconsciente. No, el principio, o sea, si ahora, por ejemplo,
Nuestros edificios se empiezan a mover, ni tú ni yo continuaremos como estamos. Inconscientemente nos vamos a buscar una protección, inconscientemente. Luego, a cada un ratito diremos, uy, si estaba hablando hace un momentito con Alberto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que lo que va a hacer este sistema, cuando entra en modo de defensa, en modo de alerta o de protección, lo que va a suceder es que va a entrar en ahorro de energía, porque toda nuestra energía ha de estar para salvarnos la vida. Por lo tanto, estas mismas sustancias, por un lado, van a acelerar mi corazón y van a hacer que yo corra, pero por otro lado, van a frenar otras partes de mi cerebro, por ejemplo. Y una va a ser el pensar, va a desconectar. O sea, estas sustancias, aquí tenemos un montón de conexión. Como hay algunos oyentes que no nos están viendo, que van a estar en Spotify o en Apple Podcast, está señalando ahora mismo Marucha. Sí, la conexión entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, que decíamos que antes que tienen que estar en coordinación, en sincronía, ¿no? Entonces, esto que podríamos decir que son como unas autopistas, o sea, tenemos de hemisferio derecho al izquierdo, tenemos como unos cableados, son neuronas, que pasan la información de un lugar a otro. Imaginemos que estos tienen que estar con una buena velocidad. Estas sustancias lo que van a hacer es van a colapsar la sinapsis, el paso que hay entre unas neuronas y otras. Por lo tanto, en ese momento nos va a costar pensar. No es necesario pensar, es importante ponerse a salvo, ¿vale? Esto es lo que llamamos la primera fase del duelo, de la pérdida, o la primera fase del trauma, que es la negación, o nosotros en método Sheck le llamamos la incredulidad. Es decir, no tengo paso al otro lado. Entonces, por lo tanto, aquí ya empieza la primera fase de toda situación que me impacta. Toda, por pequeña o grande que sea, ¿vale? Al cabo de un tiempo, A ver si yo lo he entendido y para desmenuzarlo un poco para la persona que nos está oyendo, toda esta información de peligro, todas estas emociones nos llegan a través del hemisferio derecho. El hemisferio derecho es el que nos dice que ahora huele a humo o que huele a un león o estamos viendo un león o empieza a temblar el edificio. más que decirnos, lo percibimos. Lo percibimos porque es tan rápido y tan inconsciente que es como que lo percibo por el derecho y automáticamente en la parte límbica, o sea, el primitivo, la parte mamífera o límbica y el reptiliano se van a poner en marcha. Perfecto, entonces lo percibimos por el derecho y eso hace como que perdamos de alguna forma la capacidad de pensar porque lo que necesitamos es reaccionar muy rápidamente para superar o para huir o para luchar. Exacto, exactamente. Claro, ahí se va a poner en marcha el sistema nervioso simpático, que yo siempre digo que cuando hay ansiedad es el antipático, pero bueno, se pone, o sea, se va a activar una parte de nuestro sistema nervioso, que es la que está en este estado cuando nos vamos a defender, el simpático, ¿no? Es decir, van a pasar una serie de cosas y desconecta de la parte racional. Se desconecta, ¿no? Porque es que necesitamos velocidad, perdemos el tiempo pensando. En ese momento no se puede pensar, ¿vale? Una vez pasado esta situación que nos ha impactado, se debería volver a reconectar, ¿vale? Tú imagínate, vas por la calle y vas a estar tranquilo y de repente un amigo te hace ¡guau! ¿Tú qué haces? Te das un susto enorme. Pero cuando te vuelves y ves al amigo, lo primero que le dices que es algo bonito o algo un poco más picante. Igual algo un poco más, sí, como que qué cabrón, menudo susto me has dado. Claro. Exactamente, ¿por qué? Porque en el susto se ha puesto en marcha toda la energía para defenderte. Y cuando has visto que ya no está, o sea que no hay peligro, la sacas como, pues, cabronazo, ¿no? Bueno, entonces ya, qué susto me has dado, pero acaba un reto, el susto se ha pasado. Es decir, ha vuelto a reconectar y ya está. Entonces, cuando no se reconecta, podemos hablar de trauma. O sea, es una herida que no se ha curado. Algo ha sucedido en mi sistema que no ha vuelto a reconectar. Vale, sería entonces como una sensación de peligro que sigue quedándose. Porque estamos hablando sí, estamos hablando de sensaciones de peligro, entonces sería a lo mejor como una sensación de peligro que sigue quedándose como sensación de peligro, que no ha vuelto a reconectar y por lo tanto no sé que eso ya ha pasado. Exactamente. Además, lo estoy viviendo constantemente como que me acaba de pasar. ¿Por qué? Porque cuando hay una situación de estas, que llamamos traumática, porque ya empieza a ser una situación de dolor, queda estancada en redes neuronales en el hemisferio derecho. ¿Una red neuronal qué es? Es una red que tiene la imagen de la situación y todo lo que percibo por los cinco sentidos. Lo que he oído, lo que he olido, todo. Entonces va quedando en esta red.
y es una red de dolor. Y cada vez que yo conecte con algo que me la recuerda, esta red se va haciendo más grande, se va haciendo más importante y queda estancada en esa parte del hemisferio derecho. Y como hemos dicho, ¿te acuerdas que no había paso al izquierdo? O sea, no tengo un paso porque allí esa autopista que me enviaba la información se atascaba. Tengo piedras y no puedo pasar. Por lo tanto, cuando yo estoy conectada con este dolor, no puedo acceder al recurso, a la habilidad, a todo aquello que yo sé cuando no estoy conectada con esta red neuronal. Por lo tanto, según nos estás diciendo, todos esos recursos, todas esas capacidades que tenemos estarían en el hemisferio izquierdo, que es el que es inaccesible porque lo tenemos bloqueado con estas piedras y no permite pasar del derecho al izquierdo, ¿sí? Únicamente cuando estoy conectado con la emoción. O sea, yo tengo más caminos, o sea, son 500 millones de conexiones. Entonces yo tengo unas cuantas que son las de este problema. Pero a lo mejor en un momento que yo estoy más tranquilo, a lo mejor me voy a mi psicólogo, me explica lo que tengo que hacer en esos momentos. Y yo me voy a dar consulta diciendo, wow, cuántas habilidades y cuántas maneras de funcionar tengo ahora. Pero cuando se dispara ese malestar, me siento mal y no puedo reconectar con todo aquello que yo sabía. Me siento mal porque digo, ostras, estoy yendo a la consulta del psicólogo, estoy yendo a un libro, o estoy haciendo algo y cuando me coge ese malestar no puedo acceder. Pues es por esto, porque cuando estoy conectando con este trauma, con esta situación dolorosa sin resolver, no tengo paso al otro lado, no puedo conectar. Entiendo. Entonces, realmente, un propósito inicial positivo, que es protegernos de algo. Nos ha servido para una protección al principio. Lo único es que luego se mantiene en el tiempo cuando ya no es necesaria esa protección. Exactamente, en realidad nos protege, como tú has dicho, nos protege y también nos enseña y también nos alerta de un peligro. O sea, lo ideal sería que ante una situación de dolor que hemos vivido, una vez elaborada y procesada, pudiéramos aprender de ella. ¿No? Pues aprendemos pues, que esto es un peligro y no me tengo que acercar. O aprendo el modo de defenderme, o aprendo en los recursos que tengo, o me doy cuenta que aquello que me asustaba no es tan peligroso. Mi jefe, pues no es tan ogro como me decían, y pues una buena persona y hablando en claro podemos hablar, ¿no? Estas situaciones de trauma es importante que nos enseñen, que podamos aprender de ellas. La mayoría, o casi todas, se puede aprender. Me gustaría saber cómo se ha estado curando hasta ahora el trauma. ¿Cuál era el sistema tradicional que teníais los psicólogos o que tenían los psicólogos para gestionar el trauma? ¿Qué se estaba haciendo antes? Pues mira, se hacía lo que se podía, lo que se sabía en aquel momento. Realmente los primeros padres de la psicología, Jung, Freud, que yo conozco mucho Jung porque yo me formé dentro de la psicología junguiana también. Entonces, la verdad que no sabían del cerebro, pero cuando hablaban del cerebro, la verdad es que acertaron bastante, pero no sabían ellos, o no se sabía, no sabíamos que es lo que acabo de comentar, ¿no? Que un trauma se queda estancado en redes neuronales en el hemisferio derecho y que el lenguaje, el razonamiento, todo lo demás está en el izquierdo, ¿no? Entonces, ¿qué se hacía? Se le ayuda al paciente a entender, a comprender, a razonar. Y eso está muy bien cuando no hay traumas muy grandes, muy importantes. Está muy bien porque no hay nada mejor que entenderte, comprenderte, darte cuenta de cómo actúas tú, qué repercusión tiene tu modo de actuar con la vida del otro, cómo te podía afectar, por ejemplo, la infancia, etcétera, etcétera. Está muy bien, pero cuando hay trauma, esto no nos ayuda. Nos ayuda. Yo, por ejemplo, cuando a mí, por ejemplo, todo el tema junguiano me encanta, pero había momentos que yo decía, madre mía, pero esta persona que ya lleva tanto tiempo sufriendo, o sea, ¿cuánto tiempo va a sufrir más? Porque es que son terapias largas en ese caso, ¿no? Entonces, sí me pensé, tiene que haber algo más rápido, tiene que haber algo más rápido que trabaje en trauma, ¿no? Y bueno, así fue como llegamos al método Sheck. No me ha terminado de quedar claro qué es lo que hacían antes. Sí, era a través, sí, a través del habla, o sea, por ejemplo, a través de explicar qué me pasa, qué me sucede, se podía ayudar al paciente a entender, a comprender y a razonar. Normalmente cuando te veía un paciente y te decía, me pasa esto, o sea, es que me pasa esto, me duele aquí, me duele aquí, entonces le llevaban al razonar. Cuando venía un paciente muy razonador, se lleva mucho más al sentir, o sea, que de aquella manera dices, pues, oye, pues algo de, ya iban viendo por ahí algo, ¿no? Entonces les ayudaba, por ejemplo, a que entendieran qué estaba sucediendo en su vida, a que se dieran cuenta cómo se enfrentaban ellos ante una situación y cómo les afectaba temas de la infancia en la edad adulta
que era importante poderlos cambiar, darse cuenta. Luego se trabajaba a través de ejercicios también. Yo, por ejemplo, he trabajado muchos años desde el análisis de los sueños. El análisis del sueño nos habla del inconsciente, ¿no? Entonces, pero lo que en el fondo, lo que tú le enseñas al paciente es a entender y comprender, ¿vale? ¿Qué sucede? ¿Por qué costaba tanto trabajar el trauma? Porque no se llegaba directamente al origen del problema y no se trabajaba igual que trabaja el cerebro, que es lo que hacemos ahora. Entonces, ¿cómo ve? Yo muchas veces a mis pacientes les digo, tú imagínate que tienes a tu alrededor una cúpula de cristal totalmente transparente, ¿no? ¿Cómo ves la vida a través de una cúpula de cristal transparente, transparente, transparente? ¿Cómo la ves? Perfecta. Lo ves todo y muy nítido, ¿no? Vale, pero nos pasan cosas que nos hacen sufrir, que nos hacen estar mal, bueno, entonces esta cúpula se va manchando, ¿vale? Pasan cosas que me pasan de aquí hacia afuera y de fuera hacia aquí también me mandan porquería. Vamos a imaginar que esa cúpula está bastante sucia con todo lo que me sucede. Me estoy de unas situaciones de trauma y esta cúpula está muy sucia. ¿Cómo veo yo a través de una cúpula sucia? Habrá a lo mejor un ladito donde yo no veo nada, no puedo ver. Aquí hay un trocito que veo con claridad, pero no lo veo todo, veo un trocito. Y habrá lugares que yo veo distorsionado, ¿no? Pues si mi psicólogo me está explicando, me está ayudando a que yo tenga recursos, habilidades, que entienda, que comprenda, que me dé cuenta, pero yo veo, porque tengo el trauma, estoy secuestrada por el trauma, lo que me explica mi psicólogo, no puedo entenderlo, comprenderlo realmente como él me lo está transmitiendo. Lo estoy viendo, lo estoy comprendiendo a través del trauma. Además, cada vez que el psicólogo me explica algo, yo le he tenido que contar, o sea, estoy contando lo que me ha traumatizado una y otra vez. Y me puedo retraumatizar de alguna manera. Eso justo te iba a preguntar. ¿Me puedo retraumatizar si yo tengo que contar? Incluso si no he tenido un psicólogo bien formado, o un terapeuta, lo que sea, bien formado y tal, con toda esa buena intención me puede transmitir a mí algo que yo no lo entiendo, no lo comprendo. Y como veo que no lo estoy solucionando, incluso se empiezan a generar creencias negativas. No soy capaz, nunca lo lograré, etcétera, etcétera. Y hablo de psicólogo, pero puedo hablar que no va en el día a día, ¿no? También, que toda la gente dice, pero, jo, que este duelo, pero si hace ya 5 años que murió tu padre, déjalo estar, ¿no? Y la persona se queda como diciendo, nadie me entiende. O sea, yo llego a la consulta que me decían, Marusa, es que no me entienden, que era mi padre. Me ha pasado 5 o quien dice 10, porque el trauma se vive como algo que me acaba de pasar, ¿no? Entonces, claro, esto también va generando una serie de creencias que no me están ayudando. Entonces, claro, estábamos mucho tiempo para resolver un trauma. Era muy poco a poco, con mucho cuidado y era mucho más sufrimiento, era muy triste. Para mí, cuando yo trabajaba, por ejemplo, en un caso de violación, porque aquí me acuerdo que eran los que me decían, otra vez la pobre, o sea, ¿qué podríamos hacer para que, tiene que haber algo más rápido, para que todo este dolor se vaya más rápido, ¿no? Un duelo, es que tiene que haber algo más rápido. Entonces, antes no lo conocíamos. También me gustaría que nos hablaras porque decías que, claro, eso se vuelve a sentir como si fuera en el primer momento, o sea, como si acabara de suceder. Entiendo que eso es por la parte que tú cuentas también en tus cursos de que el hemisferio derecho no tiene tiempo. O sea, el tiempo no existe en el hemisferio derecho, eso es una cosa del hemisferio izquierdo. Por lo tanto, todo lo que se queda atascado en el hemisferio derecho está ahí como si acabara de pasar. Cuando un trigger, cuando un desencadenante te vuelve a llevar a esa situación de trauma, tú vuelves a sentirlo como si fuera ahora mismo. Por eso ese sobresalto otra vez y por eso esa sensación. Exacto, exacto. O sea, el hemisferio derecho es atemporal. Es el aquí y la ahora, es el aquí y la ahora. Entonces hay gente, y bueno, y el izquierdo me ayuda a poner el paso del tiempo. Esto pasó ayer, esto es ahora y esto mañana. Y también esto me ayuda a entender, a comprender y aprender, ¿no? Puedo aprender lo que me pasó. Muchas personas me dicen, ay, pues entonces el hemisferio derecho es malo y el izquierdo es bueno. No, no, estamos hablando de trauma. Cuando hablamos de trauma, estamos diciendo que se queda estancado en redes neuronales el hemisferio derecho. El hemisferio derecho es magnífico, magnífico es, nos quiere ayudar, ¿no? En proteger. Pero claro, cuando hay un trauma se queda ahí estancado. Entonces, esa persona, fíjate cuántas veces podemos recordar, las personas que nos pueden escuchar pueden pensar en algo que les pasó hace tiempo o hace poco, que les dolió y ahora no me duele, no me afecta o me produce un poco de tristeza, pero lo veo como lejano. Eso quiere decir que lo tengo procesado.
Pero a lo mejor ha habido algo que me ha pasado hace muy poco, hace mucho tiempo, hace muchísimo tiempo, y cuando lo recuerdo me produce mucho dolor. Y hay momentos que es como que me duele como si me acabara de pasar. Estas personas están en trauma. Y posiblemente o tienen muy poquito paso o hay muy poquito paso del derecho a la izquierda, es decir, esa autopista hemos empezado a quedar piedras y puedo pasar de los coches de uno en uno, ¿vale? O no tengo paso todavía. Es decir, estoy bastante enganchada todavía en el trauma. Por lo tanto, podríamos decir que el trauma sin sanar sería ese dolor que yo siento, que lo sigo sintiendo como la primera vez o casi como la primera vez. O más, o incluso más. A veces podría ser más, porque claro, me voy traumatizando. Es decir, a veces yo comento que cuando, que es como, o sea, estamos dándole vueltas a este dolor, como yo siempre digo, es como si estuviéramos patinando en una pista de autos de choque, o dando vueltas en una pista de autos de choque, que no salgo de la pista, que no salgo. Le doy vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y aquí me lo voy a complicar. Me van a empezar a unos pensamientos intrusivos que no encuentro una solución, o sea, que no encuentro, eh, no sé cómo pararlos. Y además se van a generar una serie de creencias negativas. Por lo tanto, muchas veces es mayor dolor. Nos retraumatiza como lo estábamos gestionando. O sea, si no lo gestionamos, seguimos dando vueltas y es como en la película esta de Inside Out 2, cuando está la ansiedad dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, que al final es como todo muchísimo peor. E incluso si lo estamos tratando con alguien que lo trata con un sistema antiguo y tenemos que contar una y otra vez lo que nos ha pasado, también nos podemos retraumatizar y eso vuelve a generarnos todo ese dolor. En el sistema antiguo nos podríamos, no siempre, ¿no? Pero nos podríamos llegar a traumatizar. Claro, y sobre todo, y muchas veces, el vivir en sociedad, ¿no? Porque te vas dando cuenta, te vas comparando con otros, o escuchas lo que la gente te dice, y entonces viene, ostras, que yo soy lo peor o no soy merecedor. Por ejemplo, ahora están saliendo muchos abusos en la infancia, que siempre lo he sabido. Yo me acuerdo cuando os daba formación, yo en lugar de decir cuántas personas han tenido un abuso, decía, a ver, ¿quién no ha sido tocado, molestado, abusado? Y ha pasado muchas personas. ¿Y por qué lo hacía? Porque hemos de ser conscientes que esa pasa mucho, ¿no? Estamos hablando de un tocamiento, pero cuando ha sido algo también más importante, todos estos chicos o chicas que están saliendo ahora, cuánto han debido sufrir hasta que por fin alguien ha dicho, a mí me ha pasado esto. Y dices, ostras, ya no soy único, ¿no? Pero tú imagínate el sufrimiento de sentir, fíjate, tal, porque además se complica. Entonces los niños se piensan que son ellos los que han tenido la culpa y yo lo he hecho muy mal, he tentado al otro, soy malo. En fin, aquí empiezan a hacerse muchísimo más grande y él a lo mejor en su silencio, porque ahí este miedo se está traumatizando constantemente. Y eso además, cuando te das cuenta, porque la primera vez que yo fui a un psicólogo de trauma, cuando me preguntó que si mi padre me pegaba, yo le dije que bueno, que me pegaba lo normal, que no. Sí, y me puso también una cara como has puesto tú ahora, de no hay un nivel de normalidad de agresión física por parte de los padres a los hijos. Y esto tenemos mucha costumbre, muchos pacientes cuando digo, ¿cómo fue tu infancia? Dice, normal. Entonces siempre les digo, defíneme normal. Y muchas veces me dicen, pues mira, me pegaban pues como lo normal, porque me portaba mal. No, no, eso no es lo normal, ¿no? Entonces, sí, lo hemos hecho, sí. Yo entiendo que realmente es lo habitual porque en nuestra época pasaba mucho, pero no es lo normal. El caso es que a mí me costó darme cuenta de que había sufrido ese trauma. Mis padres me daban unas bofetadas o me daban con la zapatilla y eso era muy habitual, no lo normal, pero sí muy habitual. Y por lo tanto yo ni siquiera sabía que tenía un trauma con eso. ¿Qué tipos de trauma existen? Porque este es un trauma desconocido que de repente te está influyendo desde el inconsciente, como tú nos decías, y te influye y me influía a mí en mi día a día. Entonces, ¿qué tipos de trauma existen? Yo siempre digo que hay traumas, traumitas y traumones. Es decir, pero el trauma no es lo que ha sucedido, es cómo he vivido yo lo que ha sucedido, ¿no? Yo recuerdo una vez que cuando estábamos haciendo máster, volvíamos del máster en avión unas cuantas personas y hubo unas turbulencias tremendas. Estábamos en una parte, empezamos a decir que parecía montañas rusas, nos pusimos a reír y no pasó nada. Pero había la otra parte del tren, del avión, bueno, acojonados, o sea,
horrible, una vomitando cuando acabaron las turbulencias y tal. Y como llegamos muy tarde, nos vino a buscar al aeropuerto. Yo recuerdo que me vino a buscar a mi marido y me dice, ¿qué tal el viaje? Y yo, fenomenal, ha habido unas turbulencias, pero ha sido súper chulo. Me callo, dejo de hablar y la otra persona que venía a buscar a otra mujer dice, ¿qué tal el viaje? Dice, horrible, el peor de mi vida. A ver, aquí decimos las dos la verdad. Entonces, la situación era una, pero cada una de nosotros lo había vivido de una manera. Entonces, el trauma es cómo me ha impactado, cómo he vivido yo aquella situación que seguramente yo no he tenido eh, la habilidad de enfrentarme a ella o el recurso, no sé cómo solucionarla, me ha superado, ¿no? Entonces sí que todos por trauma tenemos algo muy fuerte, ¿no? Pues una violación, un robo, un atraco, un accidente, la muerte de un ser querido. Y es cierto, o sea, son situaciones bastante importantes que por norma. Aquí tengo una pregunta, porque sí entiendo que en un avión puede haber esta diferencia de opiniones. Incluso en la muerte de un ser querido también soy capaz de entender que pueda haber diferencia de opiniones pues, cómo tú te llevabas con esa persona y cómo se llevaba tu hermano o ese tipo de cosas. Pero claro, en una violación no es como yo me lo tome. Quiero decir, o sí lo es. Yo me refiero en general. Es decir, cuanto tú mejor, bueno, continuemos con el tipo de traumas. Cuando nosotros hablamos en psicología del tipo de apego. Apego es la relación que nosotros tenemos con las personas que nos han cuidado. Es decir, cómo nos han cuidado, cómo nos han amado, si nos han respetado. Es decir, y hablamos de un tipo de apego que se llama apego seguro. El apego seguro es el ideal donde te han cuidado, te han escuchado, te han dejado explorar, te enseñan a tener recursos, habilidades, están a tu lado si hay un malestar, te enseñan cómo enfrentar, es decir, eso sería el apego seguro. La mayor parte de personas es muy difícil tener un apego seguro, al 100%, ¿no? Pero cuanto más nos acerquemos a ese apego seguro, más facilidad tenemos de enfrentarnos a una situación sin tanto temor. Entonces, tan potente, dijéramos. Tiene que ver mucho cómo me enfrento a una situación X, todo lo que yo he vivido en mi infancia, todas las experiencias y cómo estoy en ese momento. O tengo una infancia buenísima, estoy en un momento flojo porque tenía un desencanto amoroso, estoy con el tema monetario a lo mejor aquí los días bajo, tal y cual, y aquí me afecta también mucho, ¿no? Es decir, hay muchas constantes que nos van a afectar y también el tipo de trauma. Como es una relación normalmente sí que es verdad que la pueden vivir de una manera más o menos dos personas, pero nos impacta, ¿no? Yo estuve llevando a personas que habían estado en el atentado de Barcelona y me llegaron dos personas que habían estado juntas, las dos. Una, yo le preguntaba qué puntuación de 1 a 10, me decía un 3, o sea, bastante superado. Y la otra tenía un 10 o un 12, pero si han estado las dos personas en el mismo lugar, a la misma hora, salían juntas de iguales. Bueno, pues ¿por qué aquí tiene que ver toda su historia, tus experiencias y cómo estás en este momento? Entonces, esto es muy importante. Entonces, este trauma me va a afectar más o menos, depende cómo me va a impactar, cómo yo estoy ante él. Entonces, sí que hay traumas, dijéramos, con T grande, que serían pues estos que comentamos, pues una violación, un atraco, el terrorismo, o sea, estas situaciones que nosotros ya vamos, o sea, las tenemos clarísimas que son T grande, ¿no? Pero luego hay unas que son muy importantes también, que llamamos T pequeñita. Entonces, así como las T grande, estas grandes, yo diría que es aquel día que tú sales a la calle, te cae un chaparrón a lo bestia y te quedas empapado. Dices, es que me he empapado. Esto sería una T grande. Es evidente que te has empapado. Las otras serían como chirimiri. Es decir, aquello que es que ni te pones paraguas ni nada porque cae una llovizna tan pequeña, tan fina que ni te das cuenta, pero acabas empapado. ¿Qué son las tes pequeñitas? Son aquellas situaciones que quizás no soy consciente de que me están afectando o pienso que me afectan muy poquito, no lo doy importancia o digo que es lo normal, como tú me comentabas hace un momento, pero me están afectando. Me están afectando mucho. Es decir, lo que tú has dicho, me pegaban y encima me decían, te pego porque te quiero, ¿no? Alberto, muchas veces. Efectivamente, muchas veces, o sea, a mí no me lo decían, te pego porque te quiero, pero a compañeros míos de clase sí se lo decían. Y además nos lo creíamos, porque además eso se trasladaba. O sea, bueno, pues si los padres de mi amigo, que son majos, le pegan porque le quieren, pues será que los míos también, para que yo aprenda. Claro, y qué bien te quiere te hará llorar.
Claro, pero de todos modos, pues puede haber chicos, a lo mejor hay algunos chicos que no les afectó porque lo veían como una educación, y a ese chico a lo mejor no le afectó, pero a otros muchísimo puede afectar esto, ¿no? O llegas al colegio, te has esforzado todo lo que has podido, has sacado un 5, va, un 5, o un 8, va, un 8, hombre, por un poco, ¿ves? Si hubieras estudiado un poquito más, hubieras sacado un 10. O sea, son aquellas muchas exigencias o esa manera de educar que solamente se fija en lo negativo. O esas palabras, que mira que eres burro, ¿eh? O ya puedes, vas a parecerte más a tu primo o tu amigo, ¿no? Esas pequeñas cositas, o en el colegio, que no te escogen para jugar a fútbol, o no hace falta que te hagan bullying, ¿eh? Que son aquellas pequeñas cosas que de alguna manera están minando nuestra autoestima. Eso ya estaría como mucho más lejos, como decías, de este tipo de apego seguro al que es bueno tender. Claro, pero claro, un apego seguro es muy difícil, porque a lo mejor tienes las personas que te han dado un apego seguro y en el colegio igual tienes alguna persona que te pueda molestar. De todos modos, claro, el crío con un buen apego seguro en casa tiene recursos para decirle a algún chaval, tú cállate y no digas tonterías. Es decir, que tiene herramientas, ¿no? Pero que todos tenemos traumitas, ¿no? Y luego, aquí faltaría otra. ¿De dónde vienen los traumitas? Porque es que, claro, el origen de muchos traumas está en el embarazo. Y afortunadamente yo llevo años diciendo esto y afortunadamente cada vez más autores americanos, que esto es muy interesante que sean americanos porque se les cree más, parece que tengan más credibilidad, ya están diciendo que sí, claro, está formando el cerebro dentro del vientre materno y hay cosas que se van quedando a nivel físico, o sea, el cuerpo lleva la cuenta, como decía Van der Kolk, ¿no? Entonces, en el embarazo se gestan muchos orígenes de ansiedades, de depresiones, de malestares. El parto es un momento muy importante y la primera infancia. Entonces, la mayor parte de nuestro sufrimiento, de nuestro malestar, la mayor parte se va a generar en etapas muy tempranas. Me parece súper interesante lo que estás diciendo y además, desmenuzándolo un poco y te lo voy a devolver para ver si lo estamos entendiendo. Esto significa que, por un lado, hay una parte sobre la que yo no puedo hacer nada, que es el tipo de infancia que he tenido, el tipo de adolescencia que he tenido y todo el bagaje emocional ese que tengo, si estoy más cerca o más lejos de ese tipo de apego seguro. Pero por otro lado, sí que puedo aprender con el método SEC, que es como el acrónimo de la sincronización de hemisferios cerebrales, sí que puedo aprender a resolver, a sanar, a superar estos traumas, tanto los de las C pequeñas, este chirimiri, que al final es el calabobos ese que no te das cuenta, pero que te sigue dejando empapado, o la T grande, que es cuando ya es un trauma, pues es un atentado, una violación, algo que no hay duda de que sea un trauma. Cuéntanos más sobre cómo sanar eso, porque eso es muy interesante, porque sobre eso sí podemos actuar. Sí, a ver, realmente siempre la psicología hemos dado mucha importancia a la infancia y todo esto, ¿no? Lo que pasa es que hemos visto que la psicología de toda la vida es muy lenta y, y con técnicas como estas, le llamamos las técnicas de tercera generación, son las técnicas basadas en la neurociencia, donde EMDR es la madre de todas ellas, que es una técnica también excelente. Entonces, lo que se trata es de que desde que conocemos las neurociencias, como a través de neuroimagen, se ha podido ver qué sucede en el cerebro cuando una persona habla de una situación de dolor. ¿Qué ha sucedido? Que gracias a todo esto sabemos cómo funciona nuestro cerebro. Hemos entendido, todo lo que te he explicado, ¿no? O sea, hemos visto cómo nos afecta, qué sucede, hemos visto cómo se queda el trauma en redes neuronales en el hemisferio derecho, que cuando les haces hablar a las personas en un trauma importante, vemos cómo se activa el hemisferio derecho y el izquierdo queda desconectado. O sea, todo esto lo hemos visto a través de neuroimagen. Entonces, claro, es la oportunidad de crear estas técnicas que son basadas en las neurociencias, que hacen científica a la psicología, porque se puede demostrar a través de neuroimagen, ¿no? Y lo que vamos a hacer es actuar como debería haber actuado el cerebro y no ha actuado, ¿vale? Entonces, hay gente que me dice, entonces, ¿qué más fácil? ¿Trabajar una T grande o una T pequeñita? A veces la T grande es más rápida de trabajar. Dices, joder, ¿cómo puede ser? Pues mira, yo ahora estoy trabajando con muchísima gente de Valencia, planificadores de Valencia. Además, me gusta, bueno, me gustan, no es que me guste. Me refiero que la mayor parte de ellos son alumnos míos que se han quedado sin nada, ¿no? Entonces, estoy trabajando con ellos y les estoy enseñando para que ellos puedan ayudar a más gente. Entonces, es bonito cómo se está creando esta ayuda, ¿no? Porque lo he perdido todo y la interés y las ganas que tienen de ayudar, bueno, es una maravilla. Menos mal que el ser humano, esa parte positiva, ¿no? Entonces, claro, con estas personas, 2 o 3 sesiones y están bien, o sea, se enfrentan ya
a su nueva vida, ¿no? Perdona que te interrumpa, porque o sea, antes había como sesiones y sesiones. Yo me acuerdo mucho de una película de Woody Allen que decía el hombre que llevaba como 18 años con el psicólogo, que es como una locura. Y sin embargo, tú estás diciendo que en 2 o 3 sesiones, o sea, porque la gente en Valencia ha tenido, yo entiendo que eso es una T grande, no solo por lo del chaparrón, que lo de la Dana ha sido un chaparrón enorme, es una T enorme. Vale. Eh, si lo, sí, di. Entonces, toda esta gente que está en Valencia, que ha tenido esta T enorme con este chaparrón tanto físico como emocional, que lo han perdido todo, y en 2 o 3 sesiones pueden, según nos contabas en el ejemplo antes, pueden liberar esa autopista. En 2 o 3 sesiones pueden liberar esa autopista y conseguir que fluya del hemisferio derecho al hemisferio izquierdo y conseguir resolver eso. ¿Cómo va? La rapidez depende mucho de en qué condiciones tengo mi cerebro. O sea, es decir, cuanto más traumático, más traumas he tenido, un apego menos seguro, tengo menos conexiones, no son de tanta calidad, entonces voy a tardar un poquito más, ¿no? Y luego me va en la alimentación, el ejercicio, hay muchos factores que me van a hacer que yo vaya más rápido o no. Pero por la mayoría han sido como 3 sesiones, max 3, no, yo creo que 4 todavía no he hecho ninguna, ¿no? Entonces empiezas con que está muy mal, están mal tal, y luego cada sesión está mucho mejor. Entonces, cuando la tercera sesión lo ven todo, evidentemente es algo que les produce, las tristezas les va a suponer siempre, es algo que dices, uff, qué mala suerte, esto es lógico, le llamamos el ecológico, o sea, sentir un dolor de 2 3 es lógico, porque es que lo han perdido todo, eso yo no les puedo dar la casa, no les puedo dar lo que tenían, ¿no? Pero pueden tener este hecho como lo ven ya más lejano, lo ven que han pasado y esto les da la oportunidad de una nueva vida, ¿no? Entonces, yo tengo 2 opciones en mi vida, tengo 2 opciones. O voy por el camino en el cual todo es una porquería y tal, y todo dolor, o me cuento la historia de otra manera. La vida es como yo la vivo, como yo me la cuento, no como sucede, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que lo ven como más lejano, ven aquello pasó, se dan cuenta de que están vivos, bueno, de lo positivo que han tenido y de que y ya empiezan, o sea, empiezan esa nueva vida con más ganas. Me parece maravilloso lo que estás diciendo porque en el episodio anterior hablábamos de que no negamos estas emociones. O sea, esto ha sucedido, tú lo has pasado mal, tú has perdido todo, tú has tenido este trauma, estas emociones las has tenido. O sea, que no consiste en no tenerlas, en rechazarlas, en olvidarlas, consiste en procesarlas para de esa manera conseguir tener una vida donde sabes que eso te ha sucedido, pero tienes las herramientas para que eso no sea traumático, para que eso sea algo con lo que tú vives y tienes este dolor ecológico que nos decías, que sigues teniendo pues un 2 un 3 porque tu situación es la misma, pero tu situación ya no es la misma en tu mente, en tus emociones. Claro, a ver, si tú las apartas, ese dolor, esa red disfuncional, sigue allí. Y habrá algo en tu vida en algún momento que ¡plaf! Lo dispara y no sabrás por qué se ha disparado, porque igual se dispara en 5 años. Entonces, no las apartes. Las emociones se tienen que sentir, hay que vivirlas y hay que procesarlas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú vas trabajando con el cerebro, trabajamos, me tengo ahí la gafa ya, trabajamos con unas gafas especiales que nos activan el hemisferio cerebral y nos activa otro, nos activa uno, o sea, nos hace entrar en diálogo. ¿Qué sucede? Que la persona, cuando vamos trabajando con el método, yo no le digo nada que tenga que ver ni pensar, le viene a esta persona. Entonces, normalmente les viene, ostras, pues que bien hice de coger a mi hija rápidamente y subirnos al piso de arriba de los vecinos. O fíjate, cuando me di cuenta que venía el aluvio en aquel, que bien hice que cerré no sé cuántos. O que bien hice que no sé qué. O sea, es decir, de alguna manera ven los recursos que tuvieron y cómo pudieron ponerse a salvo. O a lo mejor no debía hacer esto, si me pasara, que espero que me pase ninguna otra vez, pero ya sé que esto no lo tendría que hacer. Es decir, están aprendiendo también de esta situación, de lo positivo y de lo que ya no tendrían que hacer, ¿no? Y luego, pues, por ejemplo, uno de ellos me comentaba, tiene una niña, claro, le enseñé también cómo trabajar a su hija, porque como él es psicólogo, también le dije, la trabaja de esta manera y tal y cual. Entonces, él ahora ha cambiado todo, su modo de ver este futuro, ¿no? Tiene la suerte de que ya les han pagado ya bastantes cosas, no, bueno, les va llegando, sí, va llegando, a ellos, los que yo conozco, les va llegando dinero,
Pero claro, pues mira, lo vamos a dejar igual que estaba, pero aquí lo vamos a cambiar. O la niña, vamos a poner este edredón, el otro, el muñequito. Bueno, pues entonces están buscando cómo contárselo de una manera más positiva. Pero no es desde me lo hago hacer porque tengo que dejar que las emociones. No, no, no. Soy consciente y he sufrido este dolor, lo he sentido, me lo he curado y estoy ya en otro momento. Y aquello ya pasó. Quería profundizar un poco más porque tú has desarrollado el método y por lo tanto lo conoces muy bien y yo me he hecho varios de tus cursos y por lo tanto también tengo una idea, pero la persona que nos está oyendo no tiene necesariamente que saber cómo funciona esto de sincronizar los dos hemisferios con las gafas estas especiales que decías antes. Entonces, lo que sucede, para que lo entendamos bien, es nosotros tenemos todas esas piedras que están bloqueando la autopista y con esta sincronización de los hemisferios lo que hacemos es como que vamos quitando cada una de esas piedras y permitimos que fluya la información de un hemisferio a otro, ¿correcto? Correcto, correcto, correcto. A ver, yo ahora también quiero matizar una cosita. Hemos dicho que a lo mejor 3 sesiones para trabajar un tema de estos. En lo que vuelvo a recalcar, no todos los cerebros funcionan igual y no todas las situaciones son iguales, ¿eh? Que habrá otras situaciones que. Pero los duelos, tú has visto los cursos, un duelo en una sesión, la mayor parte de los duelos. O sea, hay muchas situaciones que en una sesión quitamos el dolor. Luego habrá más sesiones en las cuales le vamos a dar recursos, habilidades, vamos a trabajar otras cosas también, ¿no? Esto quiero que quede claro, porque luego te vienen y te piensan que en 2 sesiones van a resolver toda su vida. No, 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 cuando hay traumitas pequeños que vienen detrás, se necesitan muchas más sesiones, pero vamos mucho más rápido. Claro, por eso contabas que una T grande a veces es más fácil de solucionar con tu sistema porque es más rápida, porque es un evento y las T's pequeñas son muchos eventos. Claro, Woody Allen era 18 años, pero a 2 sesiones semanales mínimo, ¿eh? Sí, ahora hemos ahorrado muchísimo en sesiones, mucho, 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 ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? De qué manera procesa el cerebro, ¿no? El proceso, el cerebro, faltaría mucho por hablar, ¿no? Pero más o menos ya he comentado que el hemisferio derecho tiene unas funciones y el izquierdo tiene otras funciones, ¿vale? Es decir, cuando yo tengo una situación X, la siento, la noto, la siento y este me dice, pues pasa esto, pasa lo otro y aquí hay un diálogo para resolver. Por ejemplo, te llega una notificación de Hacienda que hablábamos antes, ¿no? Te llega una notificación, antes llegaba aquel sobre que ponía Ministerio de Hacienda, ahora no, ahora te llega un email y un SMS, te dice, lo primero que dices es, ¿no? Es decir, el derecho dice, ostras, no sé qué, y el otro te dice, a ver, estate tranquilo, que no sé qué, que te ha pasado otras veces. Y sí, sí, pero ahora fíjate, a ver qué me van a pedir. A ver, pues seguramente te pedirán el mismo la otra vez, ya lo tienes. ¡Jo, pero qué rollo! Pero si lo tienes todo. O sea, hay un diálogo hasta que me calmo, me tranquilizo y soluciono la situación. Y esto está siempre, en todo, ¿eh? Siempre que algo me impacta, automáticamente este intenta decirte qué sucede. Pero claro, si este se impacta y este no puede decirle lo que sucede, aquí es cuando lo vamos haciendo pues que esta situación me duela muchísimo, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Es hacer paso. Es decir, vamos a imaginar que esto es una autopista y que, bueno, pues que se ha caído toda una montaña de arriba y está todo lleno de piedras. Lo primero que tengo que hacer es abrir camino, que es lo que llamamos la incredulidad, que es la negación. En método Sheck, la incredulidad nos cuesta minuto, 2 minutos, 5, a lo mejor 10, a lo mejor 20 minutos. Pero eso supone años, años de malestar. Y muchísimas sesiones de terapia convencional, pero muchas no, muchísimas, ¿no? Y lo estamos logrando pues en 10 minutos o menos, o sea, puede fluctuar más o menos, ¿no? Y esto es, para mí, es lo mejor del mundo, porque es que simplemente haciendo esto ya empiezas a ayudar a la persona a que empiece ya la posibilidad de poder procesar ese dolor, ¿no? Te quería preguntar ahora algo que pueda hacer la persona que nos está escuchando para empezar a sanarlo, para empezar a sentirse mejor. A ver, yo cuando una persona realmente está mal, lo que yo recomiendo es que busque un terapeuta cualificado, ¿no? Nosotros en la página web tenemos unos cuantos, hay como 1200, pero creo que en la página web igual hay 40, ¿no? Pero ha de buscar un buen especialista, ver si esa persona, cómo se ha formado, dónde se ha formado, si supervisa y los profesionales le vamos a ayudar, le vamos a dar un montón de herramientas. Las personas que trabajamos con método Sheck, vamos a dar también herramientas para el día a día. Y te digo, lo más importante es saber que hay una solución, que hay una ayuda, que se le puede ayudar, que se puede sentir muchísimo mejor. No solamente sentirse mejor, sino es que se le va a dar habilidades, recursos, modo de actuación cuando en algún momento se encuentre mal.
Entonces, yo lo que le recomendaría es buscar un buen especialista. Fantástico. Lo que puedes hacer ahora mismo, tú que nos estás escuchando, que nos estás viendo a través de YouTube, es concienciar que hay una solución. Que esto que te ha pasado, que te está haciendo sentir mal, que te lleva sintiendo mal, y da lo mismo que sea una semana, un mes, un año o 20 años, hay una solución para, sin retraumatizar, sin que tengas que volver a contar una y otra vez tu historia, puedas quitar todas esas piedras que están en la autopista que impiden que tus dos hemisferios se conecten para sentirte mejor. Y que además es algo mucho más rápido que la terapia tradicional. Y que con esa esperanza busques a un profesional cualificado para que te ayude a realmente conseguir quitar esas piedras que no las puedes quitar tú solo porque ya las habrías quitado si no, y que te empieces a sentir mejor lo antes posible. ¿Sería eso, Marusa? Exactamente, ahora os he definido de maravilla. Es esto. Muchas gracias. Pues no sé, algo que nos quieras contar antes de terminar. La buena noticia es que tenemos una ayuda, tenemos una solución. Es decir, que no es tan complicada, que no es una cosa de 3 días, una cosa de 3 días es algo muy concreto, pero es encontrar un poco la paz. Bueno, podemos aquí contar casos y casos y casos y vamos, yo recomiendo que busquen una ayuda, sí. Perfecto. Pues muchísimas gracias. O sea, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado, que sé que es poco porque tienes una agenda apretada entre tus pacientes y tus cursos y todas las cosas que haces. Y nada, maravilloso. Gracias. Muchas gracias a ti, Alberto. Y por si nadie te lo dice hoy, te quiero. Creo en ti y en tu capacidad de tener una vida mejor y más sana. Nos vemos en unos días. Ah, y una cosa más, la parte legal. Este podcast se presenta solo para propósitos formativos y de entretenimiento. No pretende sustituir consultas con el médico, con el psicólogo, con el psiquiatra ni con ningún otro profesional cualificado.